el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Y qué pasaba? Se agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el Señor le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y aquel día era día de reposo. Y es palabra de Dios. Este capítulo, este texto, esta historia de Juan capítulo 5, habla que había en Jerusalén un estanque que se llamaba Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Y en ese lugar, dice, habían todo tipo de enfermos. ¿Cuáles eran los enfermos que estaban allí? En su mayoría, ciegos, cojos, paralíticos. Y había una leyenda que decía que de tiempo en tiempo se levantaba, venía un ángel y movía el agua, y el que primero entraba al agua era sano. Pero bueno, eso era una leyenda, era una tradición. No se sabía si era cierto, pero como en los días actuales hay leyendas en México, en Guatemala, en Perú, en Venezuela, en Colombia, hay leyendas. Leyendas que surgen de los padres, de los abuelos, pero nunca sabemos si fueron verdad, sino que fueron pasando de generación en generación y llegan hasta nuestros días. Bueno, así sucedía con la historia de Juan capítulo 5. Había una leyenda que decía que un ángel descendía, y esa leyenda la gente la fue creyendo, porque a veces una mentira que usted repite varias veces se convierte en una verdad, aunque sea una mentira. Y entonces dice que había una fiesta de los judíos, y según la tradición de los judíos, 3 veces al año todo judío tenía que subir a Jerusalén para presentar ofrenda y presentarse a las fiestas del Señor. Y entonces había ahí un estanque que se llamaba Betesda, que significa la puerta de las ovejas. Quiero que ustedes mantengan ese detalle. Ese estanque Betesda era la puerta de las ovejas, porque en el Antiguo Testamento, en realidad, ese lugar, según Nehemías, fue construido para que en ese lugar los pastores llevaran sus ovejas para que tomaran agua en ese lugar. Por eso se quedó el nombre, el estanque de Betesda o la puerta de las ovejas. Entonces había una multitud de enfermos esperando esa creencia popular, que como dije anteriormente, no se sabía si era verdad, era una tradición, y casi siempre la historia, la Biblia toma ese relato, lo anota allí como algo histórico, pero no quiere decir que la Biblia estaba aceptando ese tipo de actos. Y allí había un hombre, dice el texto, que tenía ¿cuánto tiempo? 38 añitos, nada más y nada menos. 38 años esperando un milagro. 38 años enfermo. 38 años esperando angustiosamente que se cumpliese la tradición, lo que había escuchado. Él no estaba ni seguro, pero él estaba allí esperando algo. Ni él sabía si era verdad, pero como la gente decía, no, que él se sentaba ahí y esperaba. 38 años sufriendo. ¿Poco o mucho tiempo? Mucho tiempo. 38 años suficientes para perder la esperanza. Y precisamente este hombre perdió las esperanzas.
38 años esperando algo que no sucedía. Así que ya el hombre había perdido toda posibilidad de esperanza de ser sanado y ya eso se había convertido en un hábito. Es el estar allí sentado, esa era su vida, esa era su casa, esa era su experiencia. Él era parte de ese movimiento, de esa circunstancia que estaba experimentando. ¿Saben que hoy a veces sigue siendo así? Hay gente que sufre y sufre y sufre y ya están tan habituados al sufrimiento que el sufrimiento hace parte de la vida de esas personas. ¿Estamos de acuerdo? Y hay gente que hasta le saca provecho a eso. Hay gente que le saca rédito o crédito a esa experiencia de sufrimiento. Vemos en las calles a personas que están mendigando, de pronto usted va y les da una oportunidad, les da algo para que salgan adelante, pero eso que usted le da, ese beneficio económico que usted le brinda, si usted vuelve en un año o en 6 meses, va a ver que ese beneficio económico se perdió y siguen siendo mendigos, siguen siendo personas allí en la calle. Y esto era lo que estaba pasando con este hombre. La enfermedad ya era parte de su vida y este hombre se había abandonado a su suerte. Y esa puede ser la realidad de muchas personas hoy. Incluso puede ser la realidad de alguno que esté en este auditorio en esta noche o alguno que esté viéndonos en la transmisión. La triste y cruda realidad del sufrimiento. La pregunta es, ¿cuántos años llevas sufriendo? ¿Cuántos años llevas buscando la solución a tu necesidad? ¿Cuántos años llevas en ese círculo vicioso, dando vueltas como corcho en remolino? Sí saben qué es un corcho, ¿cierto? Llevas años y años y años esperando una solución. Porque crees tú que la solución está en una tradición, la solución está en algo que te dijeron, la solución está en lo que tú piensas, en la manera como tú has tratado ese problema, pero resulta que entre más buscas solución a ese problema, entre más te esfuerzas para que ese problema se solucione, el problema no se soluciona. Por el contrario, el problema se ahonda más. ¿Te ha pasado eso? Entonces, si esa es tu experiencia, estoy hablándote a ti y esta es la experiencia del paralítico. La experiencia del paralítico puede ser también tu experiencia hoy. La experiencia de un hombre que lleva 38 años esperando nada. Y Jesús, dice la Biblia, que subió a Jerusalén. Jesús tenía que ir al templo porque era un judío. Y dice la tradición judía que cada 3 veces al año los judíos tenían que subir al templo para presentar ofrenda y realizar las fiestas santas. Pero en el templo. Y dice la Biblia que Jesús no fue al templo. Jesús, en vez de ir al templo como un buen judío, ¿a dónde fue Jesús? La Biblia dice que Jesús, en vez de ir al templo, Jesús fue al estanque de Betesda. ¿Y por qué fue al estanque de Betesda? ¿Por qué no fue al templo? Porque Jesús sabía que allí había gente que estaba necesitando de él. Y en especial, ¿quién? ¿Especial quién? Un hombre que llevaba 38 años esperando un milagro. Y eso nos puede enseñar una gran lección. Saben, antes de seguir adelante, en la pantalla vemos que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y todos debían estar en el templo adorando a Dios, pero también había una ley humana que alguien se había inventado que solamente al templo podían ir la gente que estaba sana, los que estaban enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, los leprosos, no podían presentarse al templo. Se les estaba prohibido. Miren lo que dice este texto de 2 Samuel 5:8. Y dijo David aquel día, todo aquel que hiera a los jebuseos suba por el canal
y era a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo, ¿qué pasará? No entrarán a la casa de Dios. Y entonces esa prohibición se había extendido desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y ahora todas estas personas que estaban padeciendo estos problemas de salud no podían presentarse en el templo precisamente por esa prohibición. Y entonces estos enfermos, aunque querían estar en el templo, no podían porque la ley se los prohibía. Por eso Jesús, en vez de ir al templo, va al tanque de Betesda, al estanque, a la puerta de las ovejas, para encontrarse con estas personas, pero en especial con el paralítico que tenía 38 años sufriendo. Y hay una gran lección. Dios sabe la necesidad de cada corazón. Y Dios está hablando en esta noche a todos, inclusive al quien habla. Pero Dios sabe cuál es tu necesidad. Y Dios sabe cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas llevas padeciendo. Cuántos meses, cuántos días, cuántas horas llevas tratando de solventar, de solucionar una necesidad que has querido solucionar a tu manera, en tu tiempo, pero Dios te está diciendo, yo te tengo otra solución. Pero para que esa solución sea efectiva, tienes que creer. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Y entonces Jesús le hace una pregunta a este hombre. Se lo encuentra. Dice el texto bíblico que Jesús llega y ahí está ese hombre esperando que se mueva el agua, esperando que venga el ángel y esperando que alguien lo meta. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pareciera ser una pregunta tonta, pero este hombre estaba sometido a ese mal, estaba sometido en su angustia. Este hombre estaba sometido en el mal que era parte de su vida. Y podríamos parafrasear de la siguiente manera lo que está allí. En realidad quieres, Jesús le dijo, en realidad quieres tú la sanidad o ya estás cómodo con tu situación y le estás sacando provecho a esa situación. Cuando leemos el texto, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pero ¿cómo así? Claro, si un paralítico que lleva 38 años allí sometido, tú le vas a hacer la pregunta, pero Jesús es un caballero y le dice, oye, yo te quiero sanar, pero en realidad tú quieres salir de esta situación. Acuérdense lo que hemos dicho, el hombre estaba tan obnubilado, estaba tan metido en su problema, que ya él había perdido todo tipo de esperanza. Y por eso Jesús le trata de mover las fibras más profundas del corazón. Trata de sensibilizarlo y decirle, ¿quieres ser sano? Y entonces dice la Biblia que este hombre no responde nada. ¿Saben? Hay una cita que se encuentra allí en este libro. No sé si Uciel nos ayuda a subirlo un poquito más para ver la cita, el libro. Ayúdanos con esa presentación. Editarla, ok. Edítala. Si quieres, la puedes corregir. Si no, está bien. Pero entonces, esa cita que se encuentra en el libro de Espíritu decía, habla y dice que Dios le hace la pregunta porque quería sensibilizar la mente de este hombre que estaba encallecida. Muy bien, gracias, Uciel. Toda nuestra vida es de Dios, dice esta cita del John Instructor del 28 de enero de 1897. Toda nuestra vida es de Dios y ha de ser usada para su gloria. Amén. Su gracia consagrará y mejorará cada facultad. Que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. Y esa era la condición del paralítico.
Él ya había perdido la fe, había perdido la esperanza. Él decía, ya yo moriré de esta manera. Pero Jesús llegó a ese lugar, llegó a Jerusalén, debía de estar en el templo, pero no fue al templo, fue al estanque de Betesda para decirle a este hombre que todavía había esperanza. Amén. Que todavía había una segunda oportunidad y que él podía tener un nuevo comienzo. Por eso esta cita dice que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Ciertamente, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. Familia, y en esta noche, el Señor te está hablando a ti a través de esta maravillosa historia. Porque puede ser que en esta noche, en este lugar, alguien también haya pensado, mi vida no tiene remedio. Mi situación es una situación irremediable. Y puede ser que en esta noche estemos hablando de una persona que diga que definitivamente ya perdió las ganas de luchar, tiró la toalla, como se dice en el boxeo, y definitivamente se echó a su suerte. No, que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. La imposibilidad reside en su propia voluntad. ¿Dónde está la imposibilidad? En su propia voluntad. Tremenda cita. Si usted no quiere, no podrá vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Pero el real problema es la imposibilidad que reside en su propia voluntad. Ella más adelante en otra cita bíblica dice, el problema radica en ejercer el ejercicio de la verdadera voluntad. ¿Cuál es la palabra? El ejercicio de la correcta y verdadera voluntad. Y si hay un ejercicio correcto de la voluntad, es porque hay un ejercicio incorrecto de la voluntad. Ejercicio correcto de la voluntad es hoy decido hacer, hoy prometo y voy a hacerlo. El ejercicio incorrecto es dejo para mañana. Y hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Las decisiones se toman en el momento correcto, en el momento exacto. Y el momento para tomar decisiones, familia, es ahora y hoy. Porque usted no sabe qué pueda pasar mañana. Y este era el problema del paralítico. Él no ejercía su correcto derecho a la decisión. Porque para Dios no hay multitudes, para Dios hay individuos. Hay un himno que dice, Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria ferviente, Dios ve tu angustia y te salva. Por eso la pregunta que Jesús hizo a ese paralítico llega y retumba hasta nosotros en la actualidad. ¿Quieres ser sano? Jesús está solicitando permiso para actuar. Dios no va a actuar si usted no lo quiere. Si no ejerces correctamente la voluntad, hoy sigue siendo igual. La respuesta es voluntaria. Él llama a la puerta, no la empuja. 38 años sufriendo, pero el Señor llega y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Estás contento con tu situación? ¿Estás cómodo con esa situación? ¿Te has echado a la suerte con esa situación? ¿Ya crees que no hay esperanza para ti? Viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, hay una segunda oportunidad, hay un nuevo comienzo. Y la experiencia también es para nosotros en la actualidad. Porque saben algo, hermanos, Dios nunca va a actuar sin nuestro consentimiento. Por muy buenas que sean nuestras actuaciones, Dios siempre va a esperar
que nosotros le demos la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ser sano? Te pregunta el Señor hoy. ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres ser libre de tu condición? ¿Quieres recibir la paz del Señor? ¿Quieres que Dios te libere de esa situación? ¿En quién está la respuesta? ¿Quién debe dar la respuesta? ¿Quién le corresponde dar la respuesta? A nosotros. Pero saben, Dios le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Y qué responde el paralítico? Léalo, hermana. ¿Qué responde el paralítico? Versículo 7, Juan 5. El enfermo, a ver, ¿quién lo lee? Jesús le está preguntando algo y él está respondiendo otra cosa. Jesús va por un lado y él va por otro. ¿Quiere ser sano? ¿Y qué responde este hombre? La misma retahíla que había repetido 38 años. ¿Le ha sucedido que usted habla con alguien, con una persona que lleva tiempo con un problema y le repite lo mismo? ¿Le ha pasado eso? Hermano, hermana, ¿le ha pasado, pastor? Hermano, hermana, ¿cómo está? Ay, pastor, más o menos. Ahí sigo con mi problema de artritis, con mi pierna. Ah, hermano, ¿cómo estás? Ay, pastor, bien, ahí está mi carrito, mi guagua. Nada, no mejora. Allá precisamente hay un hermano donde yo estoy, que cada vez que lo saludo es lo mismo. No, pastor, el carrito ahí, luchando con ese carrito, no me saca la mano. Y cada vez que hablo con él es lo mismo. Repiten y repiten la historia. Y esto era lo que estaba pasando con este hombre. ¿Quiere ser sano? Le dice el Señor. Ah, Señor, no tengo quien me meta. El Señor te está diciendo hoy, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le responderás al Señor? Tu historia. Este hombre no responde a la pregunta, vuelve y repite lo mismo que ha dicho siempre una y otra vez. Persiste en su idea de 38 años que la sanidad está en el estanque, que la sanidad está en el pozo, está esperando que venga el ángel, el bendito ángel y mueva el agua. El Señor le está diciendo, ¿quieres ser sano? No se da cuenta que el que está delante de él es el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, el mismo Rey de Reyes, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero no, él está pendiente, su ceguera espiritual le impide darse cuenta de quién es la persona que tiene la frente. Y más bien le está queriendo decir, nadie, no tengo quien me metas. Mira, sí, ¿quieres ser sano? No, sí, yo quiero ser sano, pero no tengo quien me meta en el agua. ¿Por qué no te quedas conmigo? Más bien le está queriendo decir el paralítico a Jesús, acompáñame y quédate aquí conmigo otros 38 años a ver cuándo se mueve el agua y me metes en el estanque. Terrible la falta de fe. Estaba tan ciego espiritualmente que él persiste en su idea de sanidad, de entrar al estanque y no deja que Jesús haga su trabajo, ¿verdad? Más bien quiere usar a Jesús para ejecutar su propio plan. Esta semana Dios le está hablando a varios de ustedes, a muchos de ustedes, a todos nosotros. Quiere hacer un milagro. El Señor te quiere salvar, el Señor te quiere transformar, el Señor quiere hacer cambios urgentes en tu vida, el Señor quiere hacer una transformación ya en este momento. Entrégate al Señor, pero la respuesta no, pues, tengo miedo, que mañana, que después, que mi esposo, que mis hijos, que mis amigos, que me van a decir, que en la escuela, que los amigos en el colegio, que van a saber que yo me bautizo.
Sacamos excusas y excusas y excusas. Y esas excusas demuestran nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en el poder infinito de Dios. Esta puede ser la experiencia de muchas personas. Hay una necesidad, oran a Dios, no esperan pacientemente la ayuda divina y terminan actuando por sus propios medios. No dejan que Dios sea Dios en ellos. Hay un coro así, ¿verdad? Deja que Dios sea Dios en tu vida. Dígale que está al lado eso. Deja que Dios sea Dios. Dile al que está al lado. Dile al que está al frente tuyo. Dile a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Deja que Dios sea Dios, hermana, en tu vida. Deja que Dios muestre su poder. Deja que Dios actúe. Deja que Dios actúe en tu vida. Deja que Dios muestre su poder. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Para este hombre era imposible la sanidad, 38 años. Pero llegó Dios, llegó Jesús y le dio sanidad. En realidad, cuál era el problema de este hombre? El problema no era que no caminara. Ese no era el problema de él. El problema del paralítico era la falta de fe. ¿Cuál es tu problema? Tu problema no es tu marido, tu problema no es tu hijo, tu problema no es el vicio que tienen, tu problema no es el alcohol, tu problema no es la televisión, tu problema no es la tendencia que tengas, la inclinación que tengas. Tu problema y mi problema es la falta de fe. La fe es necesaria para que el milagro suceda. Pero en realidad el milagro que yo necesito es la fe. ¿Estamos de acuerdo? En realidad el milagro que tú y yo necesitamos es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe llega escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. Es su palabra guardada en el corazón la que hace posible los actos de Dios en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1, capítulo 3, versículo 16. Alguien que lo lea porque es que hacemos la presentación en un formato y cuando pasa a otro formato se desbarajusta. Pero Colosenses 3:26. No se ve porque está oculta. Pero alguien que lo lea. Muy bien. No, ese no es el texto. El texto es Colosenses 3:26. Sí, Colosenses 3:26. Alguien que lo lea. A ver, los busque rápido en la Biblia. Muy bien. La palabra de Cristo more abundante en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la primera parte dice, la palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Volvamos a la presentación, Uciel. Entonces, cuando la palabra de Cristo abunda en el corazón, esa palabra genera fe, porque dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, difícilmente vamos a tener fe. Y siempre vamos a ser como este hombre, esclavo del problema, esclavo de las circunstancias, y llevaremos tiempo, meses, semanas, años y décadas de sufrimiento, porque no dejamos que la fe crezca y actúe en nuestros corazones. La fe llega escuchando la voz de Dios por medio de su palabra y es la palabra guardada en el corazón la que hace posible los actos de Dios. El milagro que todos necesitamos entonces es ¿cuál? La fe, y es precisamente lo que no tenemos. Por eso yo repito una y otra vez, Leonardo, nunca oremos
Señor, aumenta mi fe. No oremos de esa manera. Porque si usted dice aumenta mi fe, es porque ya tiene fe. Y si tiene fe, dice, así sea como un grano de mostaza, usted puede hacer maravillas. Pero como no tenemos fe, mejor vamos a decirle, Señor, dame fe. Dame fe. Dame fe así sea como un grano de mostaza. Jesús dijo a un hombre allá en Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo a ese siervo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dijo este hombre? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, yo tengo algo de fe, tengo un poquito de fe, tengo una fe chiquita, pero Señor, empújamela. Ayúdame a que esa fe se fortalezca. Ayuda a mi incredulidad. Amigo, amiga, hermano, hermana, hoy estamos en un día de decisión. Hoy es el día en que tú puedes dejar que Dios sea Dios en tu vida y que haga el milagro que tanto esperas. Pero dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Jesús nunca le dijo que estaba sano. A ese hombre le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús primero le habla a este hombre para generar fe. Por eso le dice, ¿quieres ser sano? Y cuando Jesús le habla, está generando fe, porque su palabra genera fe. Porque su palabra, dice, es el oír la palabra de Dios lo que genera fe. Y cuando este paralítico escucha la voz de Dios, comienza en él a crecer la fe. Y entonces Jesús va y le dice la otra parte, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces dice este texto, también es una cita del Espíritu de Profecía, camino a Cristo. Con todo el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda, camino a Cristo. Y el paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo, confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder para ser sanado. Y dice, así fue sanado. Así fue sanado. ¿Cómo fue sanado? Porque este hombre creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo de seguir a Jesús. Este hombre creyó. Y porque creyó, Dios lo sanó. La lección que este texto nos enseña, hermanos, que hemos aprendido hoy, es que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Atentos a la palabra de Dios. Y escucha bien, centrarte en tus problemas, centrarte en tus necesidades, centrarte en tus conflictos, te aleja de Dios. No te deja ver la gloria de Dios. Deja que la palabra de Dios actúe en tu vida para que genere la fe. Y esta fe será necesaria para que el milagro se realice. El paralítico no fue sanado cuando Jesús le dijo, levántate. Fue sanado cuando creyó en la palabra de Jesús que la fe generó. Por eso, mis hermanos, la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Hoy también el Señor puede hacer lo mismo contigo. Puede ser que Dios ya esté haciendo el milagro en tu vida o esté a punto de realizar el milagro que tú tanto deseas en tu vida. Cuando Dios te está pidiendo que solamente creas y escuches sus indicaciones. Y ya Dios está trabajando en tu favor. Dios está trabajando en tu vida para que el milagro se efectúe. Finalmente, dice la Biblia que después que este hombre fue sanado, después que creyó en la palabra de Dios, Jesús le dice en Juan 5:14, después lo halló Jesús en el templo
y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Ezequiel 34, 11 y 12 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Amén. ¿Qué dice el Señor? Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo comencé diciendo este tema, que el paralítico de Betesda, los paralíticos, los que estaban allí, estaban en el estanque de Betesda o la puerta de las ovejas. Y aprendimos allí que ese, en el Antiguo Testamento, ese era el lugar donde los pastores llevaban las ovejas a tomar agua. Pero ahora no habían ovejas. Ahora habían, ¿qué cosa? Habían personas enfermas que de una u otra manera eran, ¿qué? Ovejas. Ovejas descarriadas. Ovejas que no habían sido atendidas por la dirigencia religiosa de ese tiempo. Y Jesús dejó su lugar, vino del cielo, debía de estar en el templo, no fue al templo, pero fue al estanque a buscar a las ovejas. Y se está cumpliendo allí en Juan 5 lo que dice Ezequiel 34. Porque el Señor ha dicho así, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y miren lo que dice la cita siguiente. Y en buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la que tiene la pierna quebrada. Interesante. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y bueno, la historia se repite hoy en pleno siglo XXI. Dios mismo ha venido esta semana a la iglesia de Tersacana a buscar a la perniquebrada, a la herida, a la oveja descarriada, a la oveja que está padeciendo. Yo mismo las iré a buscar. Y la pregunta que el Señor le hizo a ese paralítico se repite en la actualidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cuántos en esta noche quieren responderle al Señor? Sí, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. ¿Cuántos quieren levantar su mano y decirle, Señor, sí, yo quiero la sanidad? Llevo todo el tiempo que tengo sufriendo. Todo el tiempo que tengo, tú sabes, Señor, cuál es mi problema. Tú sabes cuál es mi necesidad. Tú sabes cuál es mi angustia. Tú sabes qué es lo que yo estoy padeciendo. Pero el problema mío no es el problema. ¿Ok? El problema mío no es mi marido, el problema mío no son mis hijos, el problema mío no es la falta de empleo, el problema mío no es la enfermedad, el problema mío no es el problema. El problema es mi falta de fe. Mi problema es mi falta de confianza. Mi problema es la falta de creer en tu promesa. Mi problema es no creer en que tú tienes poder, Señor, para hacer esto y mucho más en favor de mi vida. Lo único que te estoy pidiendo hoy, Señor, es que me des la fe para creer en tu palabra. Porque el milagro que yo necesito es sencilla y llanamente que me des fe. Y para el que cree, todo es posible. Porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y cuántos quieren decirle a Jesús hoy así, colocándose en pie? Hoy es el día de las decisiones. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero dar este paso de convicción, de fe? Quiero decirte, Señor, haz conmigo un instrumento útil en mi vida. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y quiero, Señor, que obres en mí el querer como el hacer por tu santa y divina voluntad. ¿Cuántos de los amigos
quieren decirle así a Jesús hoy: te abro mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Necesito que obres sanidad mental, física, espiritual en mi vida, en mi corazón. Obra, Señor. Te doy el permiso, te doy la voluntad, te abro mi corazón de par en par para que tú mores y habites en mí. ¿Cuántos quieren decirle así a Jesús? De los amigos y las amigas que nos acompañan. ¿Quieren acercarse acá para decirle así a Jesús y orar por ustedes? Te invito para que te vengas acá al frente. Dios está aquí. Dios se está moviendo con su Espíritu Santo. La Biblia dice que todo aquel que llegue a Cristo Jesús, Él lo va a recibir, lo va a bendecir y le dará salvación. ¿Quieres venir? Acércate, ven. Acércate. Yo quiero orar. Orar por ustedes, los amigos, sobre todo los que nos acompañan. ¿Quieres acercarte y pedir la bendición de Dios? Amigos, amigas. Edith, ¿quieres acercarte y orar por ti? Bien. Alejandra, ¿quieres venir con tu hijo? Amén. Que no se nos haga difícil. Que no se nos haga difícil tomar decisiones. Porque el tiempo es corto. Y es el tiempo de tomar decisiones. Decisiones urgentes. Vamos entonces a cantar. Vamos a cantar este coro que hemos cantado durante todas estas noches. Cristo hace. ¿Qué hace Cristo? Todo nuevo. Que no solamente sea un canto, sino que sea una experiencia. Cristo hace todo nuevo. Amén. Amén, amén. Todos. Dios puede sacar sonrisas del llanto. Él muestra su luz en la oscuridad. Canta con fe. Dios cambia las quejas en dulces cantos. Renueva mi ser su forma de amar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace todo nuevo, el poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay que creer y darle la oportunidad para que Él haga su obra en nosotros. Pero crea hermano, fe. Amén. Él quita el dolor, entrega esperanza. Convierte los sueños en realidad. Amén, amén. Me invita a seguir, me inspira confianza. Me da nuevas fuerzas para luchar. Cristo tiene el poder, todo nuevo puede hacer. Hay que darle la oportunidad y solo creer. Cristo hace
todo nuevo, el poder de su gracia vivo está, se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Jesucristo, yo te entrego mis labores, mis anhelos, mi salud y mi familia. Haz todo nuevo. Cristo hace todo nuevo. El poder de su gracia vivo está. Se ha levantado a salvar y transformarnos de gloria en gloria. Cristo hace todo nuevo, el error del pasado quedó atrás. He decidido confiar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Todo nuevo, Cristo hace todo nuevo, Cristo hace todo nuevo. Amén, amén, amén. Vamos a abrazarnos aquí con papá, con mamá, hermanos, los parentescos que tengan, y vamos a orar. Vengan, acérquense por acá, jóvenes. Vengan, por favor. Abrácense allí y reciban esta bendición. Amén. Cristo hace todo nuevo. ¿Lo creen? ¿Realmente lo creen, hermanos? Pregunto, ¿lo creen? No los veo tan seguros. Créanlo, créanlo. Dejen que Dios haga su obra en ustedes. Pongan todo de su parte para que Dios lo haga. Pero hay que dar el paso. Hay que atreverse. Para cruzar el mar Rojo, el pueblo tuvo que meterse al agua. Y hasta que no se metieron en el agua, el mar no se abrió. ¿Está claro? ¿Qué hay que hacer? Meterse al agua. Y Dios abrirá el mar. ¿Cuál es ese mar? ¿Cuál es ese mar? Se ve grande, se ve un mar muy inmenso, parece imposible atravesar. Se puede atravesar. Si estamos con Dios, todo es posible. Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, aquí estamos, Padre, como seres humanos, finitos, cuitados, llenos de problemas, de pesares, de angustias, de temores. Aquí estamos, Señor, tal cual, tal como somos, de pecadores, indignos. Pero gracias, Señor, porque en ti cada noche podemos encontrar mensajes de esperanza. Aquí está este grupo de amigos, de amigas, estos jóvenes, estas señoritas, estas damas. Cada una con una historia, cada uno con una historia, cada uno con una experiencia pasada. Hoy hemos visto esta historia. De pronto nos representamos en ella. La Biblia dice que este hombre llevaba 38 años esperando nada. Yo no sé cuánto tiempo llevan estas personas esperando qué. Pero hoy tú les has mostrado la ruta, les has mostrado el camino, les has mostrado por dónde hay que ir. Permito a Dios que sus ojos los pongan en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no miren para abajo, que miren para arriba, miren a Jesús. Dales la fuerza, la voluntad, dales el poder para decidir. Que abran su corazón de par en par para que Cristo entre y obre en ellos el querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Tú los estás llamando, Padre, no ahora, de hace mucho tiempo. Y al igual que el paralítico,
Se han sacado excusas. Es que no tengo quien me meta en el agua cuando se mueve y cuando el ángel la mueve. Yo no sé cuáles serán las excusas que estas personas te han sacado durante todo el tiempo. Pero llegó el tiempo de no más excusas. Llegó el tiempo de actuar. Quiero pedirte que hagas todo nuevo en ellos. Que ellos solamente crean. Que ellos tengan la fe suficiente, necesaria, para creer de que tú, oh Dios, harás maravillas, siempre y cuando ellos abran la puerta de su corazón de par en par. Tendremos una ceremonia bautismal el sábado. Y varios de ellos ya han tomado decisión, pero hay otros que no se han decidido, Padre. Permite que lo hagan antes que sea demasiado tarde. Hemos leído en la Biblia que hay un pecado imperdonable y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No permita que estos amigos y amigas cometan el pecado imperdonable, que es rechazar la invitación, rechazar y cerrar el oído a la invitación divina, porque allí no hay nada que hacer. Hoy es el tiempo, la gracia está abierto y es el tiempo de tomar estas decisiones. Por eso, Señor, levanto mi mano y pido la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo para todos estos amigos y amigas. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro poderoso Señor, les encomiendo en tus manos. Amén. Amén.